Digamos, a ver, hoy se conoce Luzda. ¿Estás como un poquito, digamos, nervioso? ¿Qué va a salir? ¿Qué no va a salir? ¿Cómo te sentís vos como analista? Porque tenés horas de estudio, horas de trabajo, horas de vuelo en el mercado, y siempre Luzda es como una sorpresa o, digamos, sigue todo igual. Pero ¿cómo te sentís vos ante un informe de Luzda? Mira, te soy muy honesto. Para mí, el reporte de Luzda, en sentido de la información para la operación del cotidiano o del hoy, es irrelevante. No me interesa lo que diga el Luzda el día de hoy. Si estoy operando el Luzda, estoy mal. Algo hice mal, algo estoy haciendo mal, porque no puedo estar operando reporte a reporte sobre realidades virtuales que todavía no tienen mucho espíritu de consumación, al menos no en este. Ahora, el USDA me dice para dónde vienen los tiros y que tengo que estar preparando. Para esto yo ya tuve que hacer una etiqueta integral de riesgos. Y entonces ya posicioné todo lo que necesito posicionar y evitar sorpresas. ¿Por qué? Porque el USDA el día de hoy se va a convertir en una respuesta binomial. Y es como si tuvieras una casa de apuestas, arribas o abajos. Entonces, si tienes una expectativa y luego lo comparas con la información del USDA, eso es exactamente lo que vas a operar hoy. Y si te pones a pensar, ¿eso es un contexto fundamental? No, no lo es. Eso es una realidad asentada sobre diferencias que hace un algoritmo y eso es lo que operamos. Vamos a tener una secuencia muy grande de reactivos. Vas a ver rendimientos, producción, inventarios finales del año pasado, inventarios finales del año que viene, un reporte integral de trigo, lógicamente los balances de oferta y demanda mundial. Vas a ver cómo vas a tocar a Brasil en términos de producción de maíz. Vas a tocar a Rusia, obviamente, que es uno que nos interesa ver precisamente por el tema de la producción de trigo. Entonces, toda esa información se va a ir a claros y oscuros. La idea es, te blindas en contra de una información que vaya a ser posiblemente en contra de tus intereses, especialmente porque vamos a ver eso, pero nos esperamos a tener cosas un poquito más objetivas y septiembre va a ser un mejor mes para encontrar observaciones de campo. Hoy el IUSDA no hizo una revisión en campo, es decir, no tienes conteos de vainas, ni de choclos, no estás cuadriculando ni haciendo ningún tipo de especie de cualitativos. Entonces, todo es por opinión de farmers, por visión de satélites, bla, bla, bla. Y en el camino, lo que se ha venido sucediendo es que los analistas varios que tienen años en esto ya han estado haciendo sus opiniones sobre rendimiento. ¿A qué voy? Que nos están suspirando ideas de menos rendimientos de manera constante, nos están bajando la expectativa de producción, nos están acortando un poquito los inventarios, nos están dando una idea alcista respecto de lo que se va a producir en Estados Unidos. Si el Departamento de Agricultura encuentra que no tiene mérito aún para poder calificar esto de esta forma y se queda con los mismos rendimientos, principalmente los mismos rendimientos que nos venía ofreciendo desde ese tiempo, no es que no vaya a cambiar después, pero en este momento lo que va a interpretar el mercado, como estás operando diferencias, es un reporte alcista. Y después nos vamos a meter en la crónica de lo que pudo haber sido y no fue. El se equivocó, están fumando cosas raras, están lógicamente aliados con los productores, se quieren ahorrar subsidios. Empezamos con toda la crónica de conspiración. Entonces, con el tiempo aprendí a que conforme más inyección de estímulos externos tienes en nuestros mercados y más capacidad de ellos de expresarse en sentencias de precios súbitas, menos importancia tiene la operación del USDA, especialmente en esta etapa de coyuntura. Ahora, es que hay que hacer una cosa que tengamos que ver con claridad. Cuando el reporte sale y el número se opera y entra dinero a operar ese número, independientemente de lo que pueda haber sido y no fue, y si está en la realidad y no, una vez que le pones dinero atrás al número, ese es el número y tenemos que entenderlo así. Entonces, aquí podría empezarte a decir que el USDA trabaja para el Congreso norteamericano, que nosotros los usamos como una mecánica de visualización tal y tal. Es de mucho interés verlo simplemente para ver qué tendencia podríamos ver hacia adelante. Este es un año complicado por muchas cosas. Los inventarios tienden a menos en el mundo por diferentes ópticas productivas. La demanda, especialmente ahora, se empieza a expresar de nuevo. Podríamos entrar otra vez en una zona de muchas apretujaderos de oferta y demanda, pero lo que hemos platicado muchas veces, Alba, vamos a vender caro, pero no necesariamente rentable. Las curvas de costos han subido brutalmente para el campo, los fertilizantes están prohibitivos, estás ahí viendo que en ocasiones
Hay gente que empieza a fintar que China no va a estar exportándole, por ejemplo, fertilizantes a los australianos, cosas de esta naturaleza. Entonces, costos altos, rentabilidad reducida, eventualmente, si esto es así, y ahí es donde tenemos que tener el diente fino más allá de la información. Así que te aventé un rollote con una pregunta que era mucho más sencilla de contestar, me parece. Sí, Antonio, otra cosa. Yo estaba mirando recién, antes de entrar al programa, las gráficas y yo veía que el maíz es una línea prácticamente, es una repetición de precios importantes, la soja algo parecido, con un poquito más de volatilidad, con lo cual, a ver, decime vos si es correcto o incorrecto lo que digo. Prácticamente, digamos, estamos en un escenario en donde hoy se define todo, o para arriba o para abajo, porque seguir en este lateral luce improbable, me parece. Sí, el mercado te está mostrando que se cansó mucho especulador de estar quedándose en el zigzag, porque si te diste cuenta, ya que ves, por ejemplo, una gráfica de maíz, en los tiempos de las semanas pasadas tuvimos desde el promedio móvil de 50, de 100, de 200 días, movimientos de alzas y bajas muy grandes, y después se empezó a comprimir. Y lo que le llaman es que hace una forma de una bandera, que se comprime el rango superior con el inferior y hace una bandera. En esa bandera estamos justamente aquí apuntando a un punto de fuga y como bien dices, técnicamente tiene que explotar. Estamos suficientemente arriba en el precio del maíz, que podría ser a las bajas, y estamos suficientemente ahí como para poder explotar a las alzas si el mérito se da. Entonces sí va a ser de mucho peligro, va a ser muy volátil este reporte, va a tener alguna idea de encuentro complicado en términos del precio y lo que encuentre, y ahí es donde te decía, o sea, lo que tienes que hacer es básicamente estar muy bien blindado. Yo tengo posiciones con clientes que son compradores, que han estado comprando, pero que están todos blindados con puts y estrategias bajistas, porque esto va a ser muy complicado de operar una vez que una cosa que es importante es decirlo, el interés abierto en todos los contratos importantes es pequeño, la liquidez es baja y de alguna forma, como no tienes muchas órdenes de compra que resista a una alza, tampoco lo tienes a la venta. Así es de que va a ser uno de estos reportes explosivos. Una pregunta más. A ver, el tema de Biden. Biden en el Financial Times dice que el petróleo no puede seguir subiendo, porque si sigue subiendo el petróleo va a truncar la recuperación global. Se habla de que vamos a tener más autos eléctricos. Ahora, una caída del petróleo, ¿puede afectar al mercado de las materias primas agrícolas? No lo creo tanto, porque no sé cómo va a hacer Biden para normar eso. Trump lo podía hacer porque tenía una industria petrolera vibrante. Biden fue a cerrar el Keystone Pipeline, como se le llama, y Biden no está rentando tierras federales para hacer estos leases, como le llaman, y permitir que estén haciendo extracción de shale oil. Después de que Arabia Saudita y Rusia se agarraron entre ellos, supuestamente en una guerra de producción, que realmente fue una guerra que al final era lastimar a Estados Unidos, a los productores de Shell, lo lograron. Entonces, el día de hoy la industria Shell Oil no está ahí y Biden yo creo que no tiene cómo poder responder como lo hacía el presidente Trump en el sentido de decir, bueno, pues si siguen poniendo petróleo barato en el mundo, yo tengo con qué quererlos también, y ahí les va, petróleo caro, y ahí les va. Les volteó la idea y empezó a exportar, y eso lo hizo varias veces. Aquí no tenemos ese leverage, entonces la OPEP Plus, Rusia y el resto están en control y de alguna forma si ellos están haciendo racionalizaciones o no, es muy fácil. Si el petróleo baja demasiado, van a empezar a racionalizar la producción y vas a tener el precio levantándose. Entonces, este llamado de atención lo hace Biden a zonas en donde pues no son amigos los que están del otro lado. Irán está desesperado por bombear más petróleo, Arabia Saudita hará su juego, que no es lo mismo que tenía con Trump, y lógicamente que Rusia jugará su juego de estar poniendo pues básicamente su camino estratégico hacia adelante. Entonces, no sé si tenga todo el poder de Estados Unidos para influir mucho más allá de la declaración en el precio del petróleo. Y sí, la idea es de que el día de mañana tienen que ir a eléctrico. Y sí, la idea es de que en el camino tenemos un paso intermedio que nos está desquiciando los commodities, especialmente los mercados de molienda, porque este tema del aceite de soya, las grasas y los aceites en su generalidad, para ser utilizados como biorrenovables, que es básicamente un motor, no va a reconocer si es fósil o es biorrenovable, es fácil que lo puedas hacer con este proceso químico que hacen. En esta idea es una etapa transicional. La idea final es ser todo eléctrico, pero en el camino, pues vamos a tratar de bajar la huella de carbono utilizando bioenergéticos, que es nuestra panacea temporal, pero no va a durar para siempre porque eventualmente se mueven para allá. Y una última, antes de decirte lo demás.
Si Biden no corre por la presidencia porque no quiere volver a ser presidente y o la señora Harris, si es que es la candidata, no gana, toda esta agenda verde, todo esto que estamos hablando, se destruye. Regresa un republicano y a bombear petróleo como si no hubiera mañana. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está allí Barcelona? Contanos que estás recorriendo la zona de España por trabajo. ¿Cómo está el tema sanitario? ¿Cómo lo estás viendo? Mucha pujanza. El sector porcícola en España es admirable, es una cosa impresionante, saben hacer cerro, lo saben hacer barato dentro de todo lo que tienen. Es un lugar muy privilegiado que tiene acceso a traer grano de Ucrania, a traer grano sudamericano, a traer cosas norteamericanas. Todo se concentra en la península ibérica de diferentes puntos de entrada, más lo local que pueden traer estas cosas de Francia. Entonces todo esto se muele, se hace, se acomoda, hacen cerdo bien, se exporta muchísimo y va fantástico. Los chinos han sido un motor de crecimiento para los españoles, que lógicamente lideran el mercado exportador en toda Europa, pero obviamente que nada dura para siempre. Y entonces, cuando los chinos pongan en orden el número y las cosas en términos de reconstrucción de Piara vengan a mejor, les van a permitir menos espacios de error a los españoles y a todos los que estén compitiendo por estos mercados. Y empezamos a ver eso. Entonces, es justo el tiempo en donde antes te podías dar el lujo de equivocarte por un par de euros a la hora de estar comprando tus materias primas, porque tenías unos márgenes increíblemente obesos. El día de hoy se comprime, sigue siendo rentable, pero ya los márgenes de error son menores y la necesidad de administración de riesgos es cada vez más acentuada. Entonces, el industrial está tomando conciencia y está empezando a utilizar mecánicas para poderse proteger, ser mucho más eficiente, mucho más analítico, mucho más puntual y estar evitando errores, porque van a venir algunos años de un poco más de complejidad y el que la libra es el que va a tener mucho más acotado este espacio y un poquito de eso es lo que estamos intentando hacer acá. Bueno, Antonio, te liberamos para que sigas tu día allí en Barcelona, tu día de trabajo. Como siempre, te auspicia AIPSA, con más servicios para el agro, el amigo Eduardo Lombardo. Y bueno, reconocerte una vez más que fuiste el primero que un día dijiste en Comité de Crisis, vamos a traer a una persona que hable de fletes porque esto va a dar que hablar. Y cuando nadie hablaba de fletes, vos trajiste al amigo desde Perú. Digamos, Alexei. Exactamente, y nos ilustró con el tema que hoy predominan los mercados, pero el primero que lo trajo fue el año pasado, no la semana pasada, el año pasado Antonio Ochoa y estuvo aquí en Comité de Crisis hablando de este tema.